Muy bien, jóvenes, toca en esta ocasión llevar a cabo o explicar el mecanismo de reacción para la obtención de la baquelita. Entonces vamos a poner aquí los reactivos que se requieren, que son eh, fenol. Aquí tenemos es un alcohol aromático, sus dos pares de electrones del oxígeno. Tenemos formaldehído, que es un electrófilo. Ahorita vamos a explicar todo esto. Esta es una adición electrofílica al anillo aromático. Es decir, aquí tenemos un delta más y aquí un delta menos. El electrófilo es donde está el delta más y va a entrar en algunas posiciones únicamente del fenol en orto, que tenemos dos, y para en estas posiciones. Lo vamos a explicar más adelante en el mecanismo de reacción. Y por último tenemos eh, este otro reactivo, que es hidróxido de amonio, que es un donador de protones. Es decir, aquí el nitrógeno, que tiene 4 hidrógenos, puede fácilmente donar uno de ellos al medio para poder protonar. Entonces, en calentamiento durante varias horas, esto se hace en una solución, vamos a obtener un polímero que se llama baquelita. Y ese polímero consiste en algo como esto. Voy a dibujar una sola parte, pequeña parte del polímero, porque como ustedes saben, polímero significa muchas partes iguales. Y voy a intentar dibujarlo en esta parte, solo una parte del polímero. Entonces tenemos el fenol, ese permanece así. Reacciona aquí y aquí tenemos un metileno, es decir, un CH2. ¿Sí? Aquí podemos tener el grupo OH. Fíjense bien, este puede reaccionar en esta posición orto, en esta otra posición orto, y aquí tenemos nuevamente otro CH2. ¿Sí? Y pudiera ser que ahora aquí el OH esté en esta posición de aquí y va a reaccionar igual aquí le vamos a poner nada más así, donde significa que hay otras moléculas de fenol. Aquí abajo también reacciona y podemos tener algo así. Bueno, podemos tener entonces en la posición, fíjense bien, esta es la posición para, ¿sí? Esta de aquí. Entonces voy a poner aquí en rojo estas posiciones orto, orto, puse dos letras O aquí, esta y esta sería la posición para. Pues también aquí en esta posición hay reacción. Entonces, y pudiera ser que el OH esté acá. Y luego aquí hay otro metileno y le vamos a poner así, porque se polimeriza. Aquí en esta posición para también, porque se polimeriza. En esta posición también, ¿sí? Supongamos que esta es la posición. Bueno, aquí también no puse el grupo OH. Supongamos que el grupo OH estaba acá. OH, esta es posición orto, entonces tendríamos acá otro metileno, se polimeriza, aquí otro metileno, se polimeriza, aquí fíjense en esta posición orto, igual se polimeriza, esta igual, pero lo que quiero que vean ustedes aquí es que las únicas posiciones que reaccionan son las posiciones orto, aquí, en este oxígeno, en este O que está acá, orto, esta parte, y para, que aquí lo tengo en rojo. Observen que hay unas posiciones especiales que no reaccionan, que son las posiciones meta, ¿sí? Esta y esta. Y en todas las moléculas esas no reaccionan. Miren, aquí está la posición meta, aquí hay otra meta, no reaccionaron.
Aquí están igual, posición meta, 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 meta y meta. Bueno, así es como podríamos dibujar una pequeña parte del polímero. Esto es lo que se va a formar. Pero bien, para poder entender esta reacción, lo primero que hay que hacer es explicar cómo es que van a reaccionar únicamente estas posiciones. Entonces vamos a partir desde la resonancia del fenol, que es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces tenemos aquí el fenol y tenemos que explicar la resonancia de esta molécula, es decir, explicando estructuras resonantes es como vamos a poder nosotros darnos cuenta por qué esas posiciones orto, porque esta posición orto es la que va a reaccionar con el electrófilo, esta también es la posición orto y aquí tenemos la posición para. Bien, entonces una vez que detectamos, ¿sí?, que tenemos que conocer lo que es resonancia, que significa únicamente movimiento de electrones. Entonces procedemos y dibujamos una línea con doble flecha. Esto no es una reacción, esto únicamente es movimiento de electrones. Paso número 1, un par de electrones del oxígeno entra, forma un doble enlace aquí y por supuesto este carbono de aquí tendría 5 enlaces, por lo que este doble enlace viene hacia este carbono de aquí y vamos a tener ahí una carga negativa. Entonces escribimos primera estructura resonante o en resonancia, doble enlace aquí, oxígeno, solamente nos queda un par de electrones y el oxígeno queda positivo. Ahora bien, recuerden que se me olvidó ponerlo, pero en todos estos carbonos de aquí hay un hidrógeno. Normalmente no los ponemos, pero para no confundirnos después y de que, ¿qué había ahí? Bueno, hay un hidrógeno. Tenemos esto y voy a poner aquí en rojo, estos electrones de aquí pasaron a este carbono, lo voy a poner aquí en rojo, y ahora tengo una carga negativa en este carbono, en el carbono orto, sale este de acá. Bien, entonces al tener una carga negativa en esa posición, significa que ahí puede entrar un electrófilo, ¿correcto? Bien, prosigamos. Una vez que tenemos este intermediario, que es una estructura en resonancia de esta primera, ¿sí?, lo que sigue es que ahora, fíjense bien, este doble enlace que pongo aquí en rojo va a emigrar a este otro carbono de acá, ¿sí? Al ocurrir eso, vean bien lo que pasa, vuelvo a dibujar toda la estructura. Tengo entonces, con carga positiva, ya no voy a poner los hidrógenos, los voy a omitir, al final los volvemos a poner todos. Tengo entonces aquí una carga negativa en este carbono de posición orto. Fíjense bien, este doble enlace que tengo acá en rojo, aquí lo vuelvo a marcar, migra al carbono que está aquí, al para, y al migrar deja una carga positiva en esta posición, ahí deja una carga positiva y una carga negativa en esta posición. Al ocurrir eso de manera instantánea, esta carga negativa que tengo aquí neutraliza a la carga positiva para formar un doble enlace ahí, y me queda entonces esto que tengo aquí. Me queda esto y
en la posición para tengo una carga negativa que puede reaccionar con un electrófilo. Observen entonces, observen bien, aquí tengo la primera estructura, ¿sí? Donde tengo en la posición orto carga negativa. Esta sería la segunda estructura donde tengo en la posición para una carga negativa. Se me olvidaba poner aquí esto. Y seguimos. Entonces, otra vez. Veamos qué es lo que sigue. Tenemos que continuar. Entonces, movimiento de electrones. Vean bien. Ahora toca el turno de este doble enlace que tengo aquí. Este de aquí. De que esos electrones se van a deslocalizar en el carbono que estoy señalando acá en negro. Entonces ahí va a pasar la carga negativa y vamos a ver lo que me queda. Seguimos de este lado. Seguimos. Acuérdense que tengo aquí una carga negativa. Entonces, como este enlace, este de aquí, que pongo ahora en negro, ¿sí? Emigró al carbono orto, me deja una carga positiva aquí. Y ahora tengo una carga negativa en el otro carbono orto. En automático este doble enlace, par de electrones neutraliza esta carga positiva formando un doble enlace aquí. Ese sería el siguiente paso. Lo pongo aquí ahora. Bien. Y aquí está. Lo voy a poner en negro. Es el nuevo que se formó por el par de electrones que tenía yo, de aquí, que neutralizó la carga positiva que se formó. Y ahora tengo entonces esto de aquí. Vean bien. Ahí está. Esto es lo que tenemos. Y para finalizar, lo que va a ocurrir aquí es que este par de electrones de la posición orto vuelve nuevamente a entrar aquí para formar el doble enlace en esa posición. Y en automático tendríamos un carbono con 5 enlaces, por lo que este doble enlace regresa nuevamente al oxígeno como un par solitario para tener esta estructura original. Vean bien. Este par de electrones ya lo teníamos. El nuevo par de electrones lo voy a poner en rojo. Y voilà, tengo la molécula original. Esta molécula era la misma del inicio que le puse yo aquí 1. Vean bien, es la misma molécula. Lo único que ocurrió fue que se movieron los dobles enlaces. ¿Cuáles dobles? Aquí lo voy a poner en color negro. Vean bien, este doble enlace que estoy señalando aquí ahora pasó a ser parte de este que está aquí ahora es este de aquí, y este que está aquí pasó acá a esta parte, ahora es este de aquí. Vean bien que esos dobles enlaces están en diferentes posiciones. Lo único que ocurrió fue que cambiaron de posición. Por eso ponemos siempre a los compuestos aromáticos y le ponemos un círculo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esos dobles enlaces están dando vueltas. Entonces, voy a poner aquí las estructuras que... Esta es la tercera estructura. Esta es la tercera. Fíjense bien, tengo la primera, donde tengo el par de electrones, la carga negativa en esta posición orto. Tengo la segunda estructura, donde tengo par de electrones en posición para, ¿sí? Y tengo esta última estructura, la tercera,
donde tengo el par de electrones, fíjense bien, en la posición orto del otro lado. Entonces son tres estructuras, 1, 2, 3, las importantes. Es decir, tanto esta estructura, esta posición orto, como esta posición orto, como esta posición para, siempre van a tener una carga negativa en algún momento de la resonancia. Por eso el electrófilo únicamente va a reaccionar en estas posiciones. Aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, ya entendido este paso o este punto, procederemos a ver cómo es que reacciona entonces el fenol con lo que es el formaldehído. Bueno, entonces voy a explicar únicamente una sola de las reacciones, porque eso va a ocurrir en las tres posiciones. Voy a explicar únicamente una, no es necesario explicar todo. Voy a poner una de las estructuras en resonancia. Pueden ser cualquiera que ustedes elijan. La de esta posición, la de esta posición o la de esta posición. ¿Sí? Pueden ser la que ustedes deseen. Yo voy a explicar una, voy a explicar esta de aquí de la derecha porque soy derecho y se me facilita más escribir hacia la derecha. Lo pudiera hacer con esta posición, pero tendría yo que escribir todo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dibujar una de las estructuras en resonancia donde en la posición orto de este lado derecho aparece con la carga negativa. Entonces tendría yo esto, así, carga negativa en esta posición. Tendría yo aquí y aquí. ¿Sale? Acuérdense que después que este pasa para acá, ¿sí? De que este pasa para acá, a formar el doble enlace acá, este se regresa para acá. ¿Vale? Entonces, expliquemos esta. En algún momento del tiempo, en esta posición orto. Entonces, tenemos aquí un electrófilo bastante fuerte, que es el formaldehído. Al igual que el fenol, el formaldehído presenta una deslocalización donde este par de electrones del doble enlace pasa al oxígeno y el carbono me va a quedar positivo. ¿Sí? Entonces, regla general de la química, positivo con negativo se atraen. Entonces este carbono se va a adicionar y va a formar un nuevo enlace con el carbono de la posición orto. Acuérdense que ahí hay un hidrógeno. En todos los carbonos hay un hidrógeno. Entonces, aquí sí nada más pongo una flecha en un solo sentido a la derecha, porque esto ya es una reacción. Le puse circulito, pero no. Tenemos que seguir explicando el mecanismo. Par de electrones. Lo tenemos de esta manera. Ahora sí, a este le voy a poner su hidrógeno. Y aquí tenemos ahora el formaldehído incrustado por medio del carbono, es decir, enlace carbono-carbono que se formó, aquí lo pongo en rojo, ¿sí? Y tengo, vean bien, algo así, con una carga negativa en el oxígeno, ¿sí? Aquí entra en acción el hidróxido de amonio, porque aquí tenemos en la solución NH4OH. Entonces un protón del hidróxido de amonio va a protonar el oxígeno y vamos a tener la siguiente estructura. La ponemos acá abajo. Aquí está. Tenemos entonces y OH.
Vean bien, esta estructura es muy importante porque resulta que los anillos aromáticos son súper estables. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos hidrógenos son bastante ácidos. Entonces lo que ocurre es que ese hidrógeno sale como ácido y el doble enlace de el enlace sencillo carbono-hidrógeno, viene y entra y forma un doble enlace aquí, y este doble enlace pasa como un par del solitario. Entonces seguimos con el mecanismo de reacción y tenemos ahora, vean bien, voy a poner en distinto color el doble enlace que se forma aquí, porque este doble enlace fue el par de electrones de este hidrógeno y sale un hidrógeno positivo, ¿sí? Y ahora tengo oxígeno, hidrógeno, voy a quitar ese hidrógeno de ahí, tengo oxígeno, hidrógeno, y voy a poner en rojo este par solitario que era este doble enlace de aquí. Vean lo que tengo aquí, salió ese hidrógeno, se regeneró nuevamente la deslocalización electrónica y me quedo con esto. ¿Sale? Más, lógicamente, un hidrógeno ácido que anda en el medio, que puede entrar directamente al NH3 o bien venir y protonar este alcohol. ¿Sí? Seguimos entonces. Tengo ahora esta estructura con un carbono, sus dos hidrógenos y un buen grupo saliente. ¿Cuál es el grupo saliente? Este de aquí, que saldría como agua, ¿no? Si sale el oxígeno, que es más electronegativo que este carbono, se lleva el par de electrones y me va a dejar al carbono que está ahí con carga positiva. Ya voy a poner un círculo, ya saben ustedes lo de la resonancia, y tengo ahora CH2 con una carga positiva aquí, y recuerden que tengo una cantidad de fenol en el medio bastante grande, entonces acuérdense que puedo tener aquí estructuras en resonancia como esta, por ejemplo. Vamos a ponerla aquí. Con carga negativa aquí, así y así. Esta era otra estructura donde esta posición puede venir y formar un nuevo enlace con el CH2. Acuérdense que puede ser también, voy a ponerle aquí más, puede ser esta estructura también, chequen, donde el doble enlace, perdón, el par de electrones está aquí, la carga negativa está aquí. Entonces en ese caso sería esta posición donde reaccionaría con este CH2 o la que puse yo originalmente aquí como 1. También puede ser esa estructura que puede reaccionar ahí, ¿no? Para tener al finalizar, vean bien, si lo hago con el de la posición para, vamos a suponer que reacciona con este, pero puede reaccionar también con este porque hay muchas moléculas, ¿no? Y acuérdense que esta misma estructura luego va a tener aquí una carga negativa y va a reaccionar con otra molécula de formaldehído y también esta, y bueno, pero supongamos que entonces que esta de aquí reaccionó con el de la posición para, tendríamos algo así. Aquí tengo la posición para, donde reaccionó.
Este sería la orto y la orto. Y así, ese es el mecanismo que sigue para la formación de la baquelita. Esto lleva muchas horas y al final de cuentas en esta posición también voy a tener un CH2 y este CH2 se va a unir a una posición orto o para, y aquí igual voy a tener otro CH2 y este igual se va a unir a otra molécula de fenol, ya sea en las posiciones orto o para, igual esta posición, y entonces aquí es donde ocurre la polimerización. ¿Sí? Es una reacción que pareciera compleja, pero en realidad si ustedes analizan el mecanismo, es una simple y sencilla adición electrofílica aromática.